Imagina por un momento que la soledad no es un destino, sino el resultado silencioso de pequeños hábitos que, sin darnos cuenta, nos van alejando de los demás. No tiene que ver con las arrugas ni con el paso del tiempo, tiene que ver con cómo hablamos, cómo miramos el mundo, cómo pedimos ayuda, cómo nos cuidamos y cómo elegimos participar en la vida de quienes amamos. Por eso hoy quiero hablarle directamente a usted, con respeto y cercanía, como lo haría con alguien muy querido. Porque lo que viene a continuación puede parecer duro en algunos momentos, pero nace del deseo genuino de que vuelva a sentirse rodeada o rodeado de cariño, de risas y de propósito. Y para que lo vea claro, acompañaremos este camino con la historia de Julie, una bibliotecaria jubilada de 71 años, que durante un tiempo se sintió cada vez más lejos de su familia sin saber exactamente por qué, hasta que empezó a reconocer y a cambiar ciertos hábitos. Al final de este proceso iremos descubriendo 12 trampas silenciosas que muchos pasamos por alto. La número 7 sorprende a casi todos, porque suele esconderse detrás de la palabra fuerza. Y cuando terminemos, le propondré un pequeño reto para empezar hoy mismo, no mañana, a construir puentes donde ahora parecen haber muros. Quiero que se sienta acompañada, no juzgada. Es normal que, con los cambios de la vida, se nos cuele la sensación de pérdida. Pierde velocidad el cuerpo, cambian las costumbres, cambian las formas de comunicarnos y parece que el mundo corre a otra marcha. A veces duele. Otras, cansa. Y, sin querer, empezamos a protegernos con costumbres que prometen alivio inmediato pero cobran un precio alto, nos aíslan. Piense en Julie aquella mañana cualquiera, se despierta con dolores pequeños, enciende la televisión, se topa con noticias ásperas, apaga con un suspiro, murmura que antes las cosas eran distintas y, cuando por fin suena el teléfono, dice lo primero que le sale: todo está peor, ya ve. Al colgar, el silencio pesa un poco más. ¿Ha vivido algo así? No hace falta que me lo diga, si le resuena, quedémonos juntos aquí un rato, porque hay salida. El primer hábito del que quiero hablarle es la negatividad que se cuela en la conversación diaria. No la quejita sana que alivia, no la broma negra que nos hace reír, sino ese tono general de crítica y mal humor que empieza a teñirlo todo. A Julie le pasó sin darse cuenta, un comentario aquí, un resoplido allá, una comparación dura con los jóvenes de ahora, y poco a poco sus charlas con la familia se hicieron más cortas, más superficiales, más escasas. No es que la gente no la quisiera, es que, al despedirse, se sentían peor que al saludarla. Y, créame, casi nadie vuelve voluntariamente al lugar donde se siente más pesado. No porque usted sea pesada o pesado, sino porque la energía que ponemos en las palabras se nota, aunque intentemos adornarlas con una sonrisa. ¿Por qué sucede esto? El mundo cambia, el cuerpo cambia, la tecnología cambia, y nosotros, que hemos trabajado toda una vida, a veces sentimos que ahora nos toca soportar más de lo que nos toca disfrutar. Es legítimo estar cansada. Es legítimo enfadarse. Es humano. El problema viene cuando la queja se convierte en el idioma principal. Cuando eso pasa, la mente, que es muy obediente, empieza a buscar material que confirme su tono. Vemos lo que falta, no lo que hay. Vemos lo que va mal, no lo que están haciendo. Vemos lo que no entendemos, no lo que podríamos aprender. Y así, sin querer, damos a entender: no quiero tu mundo, no quiero tus temas, no quiero tu alegría si no encaja con la mía. ¿Y qué hace el otro? Se guarda sus historias. Se guarda sus fotos. Deja de llamar. No por maldad, sino por autoprotección. Quiero proponerle algo muy sencillo y, a la vez, muy poderoso. No consiste en ser positivo a la fuerza ni en negar lo que duele, consiste en elegir conscientemente cómo abrir cada conversación. Julie empezó con una regla mínima: la primera frase del día y la primera frase de cada llamada debía contener algo bueno, aunque fuera pequeño. Dormí mejor esta noche. Vi un atardecer precioso. Me acordé de una receta y salió riquísima. Puede parecer tonto, pero esa pequeña puerta cambia la dirección de la charla. Es una invitación. Es como poner una luz cálida en la entrada de casa: dice, pasa, aquí se está bien. La segunda clave tiene que ver con el tiempo que le damos a la queja. Quejarse un poco alivia, sí, pero quejarse sin límite nos hunde. Julie se puso un cronómetro mental:
2 minutos para soltar lo que le molestaba y, acto seguido, un gesto que la obligara a cambiar de carril. A veces hacía una pregunta con curiosidad genuina: enséñame esa aplicación que te gusta. ¿Cómo te salió el examen? ¿Cuál fue el momento más gracioso de tu semana? Otras veces se levantaba a beber agua, miraba por la ventana o sacaba el cuaderno donde anotaba 3 cosas buenas del día. No es magia, es entrenamiento. Igual que un músculo, la atención se fortalece con práctica. Y cuando el mundo interior se calma, el tono de la voz cambia, la cara se ilumina un poco, y del otro lado la gente lo nota. Ahora, está la objeción razonable: ¿y si realmente hay muchísimas cosas mal, no es hipocresía disfrazar la realidad? No le propongo disfrazarla, le propongo equilibrarla. La vida adulta sabe sostener 2 verdades a la vez: hay cosas difíciles, y a la vez, hay cosas valiosas. Podemos reconocer el dolor y, al mismo tiempo, no perder de vista lo que merece la pena. Cuando Julie empezó a hacer este ejercicio, siguió hablando de lo que no le gustaba, pero ya no era una corriente que se llevaba todo por delante, era un tramo del río, no el río entero. Eso abrió espacio para que sus nietos le contaran historias, para que su hija se sincerara con menos miedo a ser corregida, para que las videollamadas se hicieran más largas y menos tensas. Quisiera, además, que piense en la diferencia entre sinceridad y crudeza. Muchas veces decimos: yo digo las cosas como son, y lo que la otra persona escucha es: digo las cosas como me salen, sin medir el efecto que tienen en ti. La sinceridad madura elige el momento, el tono y la intención. Pregúntese, antes de opinar: ¿lo digo para tener razón o para acercarme, para descargarme o para construir? Si la intención es acercarse, la forma cambia. En vez de «antes había más respeto», quizá aparece: «me cuesta entender algunas cosas de ahora, ¿me las explicas?». La segunda frase no niega lo que usted siente, pero abre una puerta. La primera, sin querer, la cierra. Quisiera contarle una escena concreta de Julie que cambió su manera de pensar. Estaba con uno de sus nietos, Noah, encantado con un juego nuevo en el teléfono. Julie ya tenía en la punta de la lengua el discurso clásico: tantas pantallas, tanto tiempo perdido, pero recordó su regla. Respiró y dijo: «Eso suena interesante, muéstrame cómo es». Noah le enseñó no solo el juego, sino la estrategia, los niveles, la historia. Julie no se convirtió en jugadora, no hacía falta, se convirtió en cómplice. Desde ese día, Noah le mandaba mensajes cortos contándole sus logros, y de paso, preguntándole por sus recetas. No fue la tecnología lo que unió a abuela y nieto, fue la curiosidad. La curiosidad es el antídoto de la crítica automática. Y no se aprende de un día para otro, se practica. La segunda parte de este camino hacia una vida con más conexión comienza en un terreno que muchas veces se descuida en silencio, porque creemos que ya no tiene importancia o que no merece la pena, pero en realidad es un espejo de lo que sentimos por dentro, un lenguaje que los demás perciben incluso antes de que digamos una palabra, y es el cuidado personal. La forma en que nos presentamos al mundo, que no tiene nada que ver con la vanidad, con la obsesión por la moda ni con aparentar lo que no somos, sino con algo mucho más profundo y esencial, que es el respeto que nos damos a nosotros mismos y el mensaje que enviamos a los demás sobre cuánto valoramos nuestra presencia en este mundo. Julie, aquella bibliotecaria jubilada de 71 años que ya conocimos, siempre había sido una mujer elegante, con gusto, con una manera muy particular de combinar colores, de perfumarse ligeramente antes de salir, de elegir un pañuelo distinto para cada estación, y durante décadas esa rutina no era una carga sino un pequeño ritual de amor propio. Pero poco a poco, sin darse cuenta, ese ritual empezó a desmoronarse y se transformó en una sucesión de excusas silenciosas, de renuncias disimuladas, de frases que le repetía a sí misma como un escudo, frases como: ¿para qué arreglarme si ya nadie me mira? No necesito gastar energía en maquillarme, total me quedo en casa, o ya no me importa cómo me vean los demás. Al principio parecían decisiones menores, casi imperceptibles: dejar pasar una cita con la peluquera porque estaba cansada, elegir la ropa más cómoda y más holgada porque resultaba más fácil de poner, guardar los zapatos bonitos en el armario porque ya no tenía eventos importantes.
Aplazar indefinidamente la compra de un vestido que le gustaba porque consideraba que no tenía sentido gastar dinero en algo que quizás usaría una sola vez. Pero esas decisiones, acumuladas una tras otra, empezaron a formar un nuevo hábito, un hábito de abandono, y ese hábito comenzó a transformar no solo su aspecto exterior, sino también la manera en que se veía a sí misma. Y cuando una persona empieza a perder esa imagen positiva de sí misma, la conexión con los demás se resiente inevitablemente. Porque la confianza que transmitimos depende en gran medida de la forma en que nos tratamos. El deterioro fue lento, casi invisible incluso para quienes la rodeaban, hasta que un día se dio cuenta de que evitaba mirarse en el espejo por las mañanas, de que ya no encontraba alegría en elegir un collar o en ponerse un poco de labial, de que la ropa de casa se había convertido en su uniforme diario aunque tuviera visitas o aunque saliera a comprar al mercado. Y, sin embargo, en las fotos antiguas que sus hijos colgaban en la pared aparecía una mujer llena de vida, con los ojos encendidos y un porte que irradiaba confianza, y entonces se preguntaba en silencio qué había pasado con aquella mujer, dónde se había quedado, en qué momento se había diluido su presencia en la rutina gris de los días iguales. El cambio no afectó únicamente a su relación con el espejo, sino también a la forma en que los demás reaccionaban a ella. La gente, sin proponérselo, responde a las señales externas, y cuando alguien transmite descuido, ropa apagada, cabello sin arreglo, mirada apagada, los otros lo perciben como una invitación a mantener distancia, como si dijera no estoy disponible, no tengo ganas de estar aquí. Así, poco a poco, las amigas que antes la llamaban para salir al cine dejaron de insistir, los vecinos que antes le hacían cumplidos pasaron a saludar con un gesto rápido, los nietos dejaron de invitarla a sus actividades porque la sentían demasiado distante. Y el círculo de soledad se fue cerrando con una naturalidad cruel que no dependía de maldad ajena sino de una cadena de señales invisibles que ella misma estaba enviando sin querer. Julie comenzó a notar ese vacío y, al principio, se justificaba pensando que era normal a su edad, que todas las personas mayores perdían vitalidad, que era parte de un proceso inevitable, pero algo en su interior sabía que no era exactamente así, porque había visto a otras mujeres y hombres de su generación que seguían brillando, que seguían recibiendo invitaciones, que seguían transmitiendo alegría, y la diferencia no estaba en que tuvieran menos años, sino en que habían conservado ese hábito de cuidarse, no para impresionar a nadie, sino para mantenerse conectados con su propia esencia. La transformación empezó con un gesto pequeño. Una tarde decidió cepillarse el cabello con calma, ponerse una blusa que le gustaba y un perfume suave que había guardado para ocasiones especiales, y al mirarse al espejo se vio distinta, no rejuvenecida mágicamente, sino más presente, más auténtica, más cercana a la mujer que había sido siempre. Esa sensación, aunque ligera, la impulsó a repetir el gesto al día siguiente, y luego al siguiente, hasta que se convirtió en un nuevo hábito, y poco a poco fue recuperando el brillo en la mirada y la ligereza en los movimientos, no porque las arrugas hubieran desaparecido, sino porque había vuelto a sentirse digna de ser vista, escuchada y celebrada. Cuidarse externamente no significa negar la edad ni intentar esconderla, significa abrazarla con dignidad, significa decir sigo aquí y me importo, significa transmitir al mundo la convicción de que la vida sigue siendo valiosa en cada etapa, y cuando esa convicción se refleja en la ropa, en la higiene, en los detalles sencillos de cada día. Los demás lo perciben y responden con más cercanía, con más ganas de compartir tiempo, con más apertura a la conversación. Julie notó esa diferencia cuando volvió a recibir un comentario amable en la calle, cuando su hija le dijo «Qué guapa estás hoy, mamá», cuando su nieto pequeño se le acercó con espontaneidad a darle un abrazo y a decirle que olía rico. Esos gestos no eran superficiales, eran señales de que la conexión se estaba restableciendo, de que el lenguaje silencioso de la presencia personal estaba invitando de nuevo a los demás a acercarse. Este aprendizaje se enlazó con otro desafío que venía posponiendo desde hacía tiempo, el de adaptarse a los cambios que traía la tecnología y la vida moderna. Durante mucho tiempo se había resistido a aprender a usar el teléfono para enviar mensajes, convencida de que si su familia quería hablar con ella podía llamarla, y esa resistencia la había dejado fuera de muchas conversaciones, de muchas fotos compartidas, de muchos chistes que circulaban en los grupos de la familia. Pero al mismo tiempo que recuperaba el respeto por su apariencia, se dio cuenta de que también debía recuperar el respeto por su lugar en la vida de los demás,
Y eso incluía dar el paso hacia lo que no conocía. Con paciencia, dejó que su nieta le enseñara a enviar un mensaje sencillo, a usar los emoticonos, a responder con una foto, y descubrió que no era tan difícil como había imaginado, y sobre todo que esa pequeña acción le devolvía la sensación de estar incluida, de pertenecer a la dinámica cotidiana de los suyos. La tercera parte de este viaje se adentra en un hábito silencioso que ha dejado a muchos mayores aislados sin darse cuenta, un hábito que parece al principio un gesto de firmeza, de identidad, de apego a lo conocido, pero que en realidad termina levantando muros invisibles que nos separan de los que amamos, y ese hábito es la resistencia a los cambios. La terquedad de decir yo no necesito eso, yo siempre lo hice así, si quieren hablar conmigo que lo hagan a mi manera, frases que en apariencia defienden una tradición pero que en el fondo nos encierran en una burbuja cada vez más pequeña, porque el mundo sigue avanzando y si no damos un paso hacia él corremos el riesgo de quedarnos fuera de las conversaciones, de las celebraciones, de la vida compartida. Julie lo experimentó de una forma que le dolió, porque durante mucho tiempo se aferró a la idea de que no tenía por qué aprender a enviar mensajes, de que las llamadas eran suficientes, de que todo lo demás era complicarse, y mientras se mantenía firme en esa postura, su familia fue poco a poco trasladando sus interacciones al terreno digital. Los cumpleaños se organizaban en grupos de chat, las fotos de los nietos se compartían en segundos con decenas de emojis, las bromas circulaban en cadenas de mensajes que se respondían en tiempo real, y ella, que seguía esperando junto al teléfono fijo, empezó a notar que cada vez recibía menos noticias, menos palabras, menos detalles, como si su vida se hubiera vuelto invisible a los ojos de los suyos. Al principio lo justificaba pensando que los jóvenes ya no tenían tiempo, que las costumbres habían cambiado y que era normal que no la llamaran tanto, pero en el fondo había una sensación amarga de exclusión, una punzada que le decía que estaba quedándose atrás no por falta de amor de su familia, sino porque ella misma estaba cerrando la puerta al canal por el que fluían las nuevas formas de cercanía. Esa resistencia se disfrazaba de orgullo, de la idea de que quien la quisiera tenía que adaptarse a su estilo, pero en realidad lo único que lograba era aislarla cada vez más. El momento de quiebre llegó un día en que su nieta le mostró con entusiasmo una serie de fotos familiares en la pantalla de su teléfono, fotos que todos los demás ya habían visto y comentado en el grupo, fotos que estaban llenas de risas y de recuerdos, y Julie descubrió que no tenía idea de lo que hablaban, que no podía compartir la broma, que no estaba dentro del círculo. Y en ese instante entendió que su terquedad la había convertido en una espectadora lejana de la vida de los suyos. Fue duro, pero también fue un despertar. Decidió entonces, con un poco de vergüenza y un mucho de humildad, dejar que su nieta le enseñara lo básico. Aprendió a enviar un mensaje corto, a contestar con un emoji, a compartir una foto sencilla, y al principio le temblaban los dedos porque sentía que se equivocaba en cada paso, pero lo sorprendente fue que, apenas envió su primer mensaje al grupo familiar, recibió una avalancha de respuestas llenas de cariño, de risas, de sorpresa positiva. Como si todos hubieran estado esperando ese momento para incluirla de nuevo. Esa experiencia le mostró que aceptar el cambio no significa renunciar a lo que somos, significa abrir un puente para que los demás puedan encontrarnos en el lugar donde ahora viven sus emociones y sus historias. La resistencia al cambio no se limita a la tecnología, aparece también en las pequeñas costumbres cotidianas, en la manera de organizar la casa, de cocinar, de entender la música o los programas de televisión, en la negativa a probar algo nuevo porque así no se hacía antes. Y cada vez que cerramos la puerta a una experiencia por miedo, por orgullo o por comodidad, reducimos el espacio donde puede entrar la alegría, reducimos las oportunidades de conectar con lo distinto, sobre todo. Reducimos las posibilidades de sorprendernos a nosotros mismos. Julie comprendió esto cuando se permitió acompañar a su amiga Emily a un nuevo taller de ejercicios suaves para mayores, algo que había rechazado durante meses porque le parecía ridículo, y descubrió que no solo le hacía bien al cuerpo, sino que además la rodeaba de personas con las que podía compartir historias, risas y aprendizajes. Y ese simple gesto amplió de nuevo su mundo. Aceptar el cambio requiere humildad, porque implica reconocer que no lo sabemos todo, que podemos aprender incluso de los más jóvenes, que a veces la vida se expresa en formas que no dominamos, y que eso no es una amenaza, sino una oportunidad.
Cada vez que Julie aprendía algo nuevo, sentía que recuperaba un pedazo de vitalidad que creía perdido, porque la mente se mantuvo ágil, los ojos se abrían con curiosidad, el corazón se llenaba de la emoción de estar al día, de poder conversar de temas actuales, de poder responder con rapidez a un mensaje, de poder participar en las fotos compartidas. Esa inclusión no era un detalle superficial, era la base de una nueva confianza. La terquedad de mantenerse siempre en lo conocido suele disfrazarse de fortaleza, pero en realidad encierra miedo, miedo a no entender, miedo a equivocarse, miedo a parecer torpe, miedo a depender de los demás, y esos miedos son legítimos, pero cuando se convierten en excusa para no movernos, terminan robándonos la posibilidad de mantener vivas nuestras relaciones. Julie lo descubrió al recordar cómo se sintió la primera vez que aceptó que le dictaran paso a paso cómo enviar una foto. Al principio le pareció humillante necesitar tanta guía, pero enseguida vio la sonrisa orgullosa de su nieta y entendió que, al dejarse enseñar, no solo ganaba una habilidad, sino que también estaba regalando a su nieta la alegría de sentirse útil, de ser parte de su vida. El cambio, cuando se abraza, no nos quita identidad, al contrario, nos añade capas de experiencia, nos conecta con las generaciones que vienen detrás y nos permite compartir desde un lugar más cercano. Julie, que había pasado años diciendo que no necesitaba tanta pantalla, ahora se encontraba enviando mensajes de buenos días con fotos de su jardín, recibiendo corazones y comentarios que la hacían reír, y comprendió que esa apertura la había devuelto al corazón de su familia, no porque hubiera cambiado quién era, sino porque había cambiado la forma de mostrarse disponible. En esta tercera parte de su camino, la lección más profunda fue que la vida nunca se detiene, siempre se mueve, siempre se transforma, y que resistirse a esos movimientos no detiene al mundo, solo nos detiene a nosotros, mientras que abrirse con curiosidad nos mantiene en danza con el presente, nos mantiene vivos, despiertos, parte del flujo de la existencia. Julie, al dejar atrás la terquedad, recuperó la sensación de pertenecer, y con esa pertenencia, la soledad que la había rodeado empezó a disolverse como niebla al sol. La cuarta etapa de este recorrido toca un aspecto delicado que muchas veces se esconde tras la palabra nostalgia, detrás del valor que damos a los recuerdos y a las cosas que nos acompañaron durante años, pero que, cuando se exagera, cuando se convierte en un patrón constante, acaba transformando el hogar en un espacio de carga en vez de alivio. En un lugar saturado en vez de acogedor, en un refugio que se siente más como prisión, y ese hábito es la acumulación, la dificultad para soltar lo que ya no usamos, la resistencia a dejar ir los objetos que llenan los rincones con polvo y peso, aunque en teoría los guardemos por amor o por miedo a perder la memoria. Julie conocía bien ese proceso, porque toda su vida había sido sentimental, y en cada tarjeta de cumpleaños, en cada revista, en cada vestido antiguo, veía una historia, un trozo de su pasado, una razón para guardar, y así, con el paso de los años, los cajones se llenaron, las estanterías rebosaron. Las habitaciones comenzaron a estrecharse con cajas y bolsas que nunca se abrían, y su casa, que en otro tiempo había sido luminosa, respirable, un lugar de encuentro, se volvió opresiva, pesada. Difícil de limpiar, difícil de habitar, difícil incluso de invitar a alguien sin sentir vergüenza. Al principio no lo veía como un problema, justificaba cada acumulación con frases como «algún día lo necesitaré», «sería un desperdicio tirarlo», «esto guarda un recuerdo importante», y en cierto sentido era verdad que cada objeto tenía una historia, pero el precio de retenerlo todo fue que ya no quedaba espacio para lo nuevo, ni en la casa ni en su mente. Porque el desorden externo genera también desorden interno, el peso físico de las cosas se convierte en peso emocional, y cuando una persona convive cada día con montones de objetos que ya no utiliza, con armarios donde nada cabe, con pasillos estrechos de cajas que bloquean el paso, empieza a sentir sin querer que su vida está atascada, que no puede avanzar, que está prisionera del ayer. Julie lo notaba cada vez que quería limpiar y el esfuerzo le resultaba agotador, cada vez que buscaba un documento y tardaba horas en encontrarlo, cada vez que alguien insinuaba pasar a visitarla y ella inventaba excusas para no recibirlo porque no quería mostrar el caos. Esa vergüenza, ese cansancio, ese bloqueo, eran señales de que había llegado la hora de soltar, pero durante mucho tiempo se resistió, porque en su mente tirar una tarjeta o donar una prenda era casi como traicionar a la persona que se la había dado o al recuerdo que había vivido.
No entendía todavía que los recuerdos verdaderos no están en las cosas, sino en la memoria, en la emoción, en la manera en que seguimos contando la historia. El giro se produjo cuando su hija, con mucha delicadeza, le sugirió empezar poco a poco, no con toda la casa de una vez, sino con un cajón, con una estantería, con una caja, y Julie aceptó con desgano, pero pronto descubrió que esa pequeña acción liberaba una energía nueva. Tirar revistas viejas que ya no pensaba leer le dio una sensación de ligereza inesperada, donar ropa que llevaba años sin ponerse le generó la satisfacción de saber que alguien más podría aprovecharla, regalar a sus nietos algunos objetos con valor sentimental fue como pasarles una antorcha, una forma de compartir la memoria en vez de dejarla guardada en la oscuridad. Ese proceso de liberar espacio físico se convirtió también en un proceso de liberar espacio mental. Cada rincón despejado abría un respiro en su ánimo, cada bolsa que salía de la casa quitaba un peso de sus hombros, cada habitación ordenada le devolvía el orgullo de abrir la puerta sin miedo, y poco a poco el hogar recuperó la luz, la frescura, la posibilidad de ser un lugar donde recibir visitas con alegría en vez de con incomodidad. Lo sorprendente fue que, al soltar, no perdió los recuerdos, al contrario, se volvieron más presentes, más nítidos, porque ya no estaban enterrados bajo pilas de cosas, sino que podían ser contados, celebrados, compartidos. El apego excesivo a los objetos es, en el fondo, un apego al pasado, una forma de resistirse a aceptar el presente, una forma de decir inconscientemente no quiero que el tiempo siga, pero el tiempo sigue, y cuando nos quedamos atrapados en lo que fue, dejamos de vivir lo que es. Julie entendió que soltar no era olvidar, era crear espacio para vivir, y que el valor de los recuerdos no se medía en cantidad de cosas guardadas, sino en la calidad de las experiencias nuevas que seguía permitiéndose. Cada objeto que donaba era un acto de confianza en que aún tenía vida por delante, en que aún merecía un espacio limpio, liviano, abierto a lo nuevo. Así, lo que parecía un ejercicio de limpieza se transformó en un acto de liberación emocional, en una terapia de desprendimiento que la conectaba con la idea de que no se trata de acumular para sentir seguridad, sino de aprender a elegir lo que realmente importa, lo que nutre, lo que sostiene. Su casa volvió a ser un lugar donde se escuchaba la risa de los nietos, donde la mesa tenía espacio para platos nuevos, donde las habitaciones respiraban. Y ella misma, al mirarse alrededor, sintió que había recuperado algo fundamental, la sensación de hogar como refugio de paz y no como almacén de cosas que la ataban al ayer. En esta cuarta etapa de su camino, la gran lección fue que al dejar ir lo que ya no sirve, se abre la posibilidad de recibir lo que sí nutre, y que el orden exterior crea orden interior, que la claridad de los espacios alimenta la claridad de la mente, y que un hogar despejado no solo es más seguro y más práctico, sino también más alegre. Porque invita a la vida a entrar de nuevo con su ligereza. La quinta etapa de este camino aborda un hábito que suele aparecer de manera silenciosa, disfrazado de cansancio, de mal humor pasajero o de impaciencia momentánea, pero que con el tiempo se convierte en un patrón que lastima, que desgasta y que, sobre todo, va alejando a las personas de nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Y ese hábito es la pérdida rápida de la paciencia, la facilidad con que saltamos ante la mínima demora, la rapidez con que una palabra dura se escapa de nuestros labios antes de poder contenerla, la brusquedad que transforma un pequeño incidente en un momento incómodo que deja huellas en quienes lo viven. Julie conocía esa sensación demasiado bien, porque había notado cómo, con los años, su tolerancia a las demoras, a los errores ajenos, a los imprevistos cotidianos, se reducía, y lo que antes era una pequeña molestia se convertía ahora en un estallido de frustración que la hacía sentirse peor consigo misma y que además hería a los demás. La escena más clara ocurrió una tarde en el supermercado, cuando la fila era larga y el joven cajero, nuevo en su trabajo, iba más lento de lo habitual. Julie, con el carro lleno y el cuerpo cansado, empezó a sentir como la impaciencia subía como una corriente eléctrica por sus venas, hasta que, sin poder detenerse, dejó escapar un comentario duro, un apúrate, por favor, que no tengo todo el día, dicho con un tono áspero que hizo que el muchacho bajara la mirada, se pusiera nervioso y cometiera aún más errores. Al salir de la tienda, lo que quedó no fue alivio, sino culpa, porque comprendió que su impaciencia no había solucionado nada, que no había ganado tiempo, que no había mejorado su ánimo, sino que había sumado tristeza al ambiente y había dañado a alguien que no merecía ese trato.
Ese momento se le quedó grabado porque fue como un espejo que la obligó a mirarse de frente, a preguntarse cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de lastimar con un arranque de mal humor, cuando siempre se había considerado una persona amable, comprensiva y educada. La impaciencia suele surgir cuando sentimos que el mundo ya no se mueve a nuestro ritmo, cuando los cuerpos se hacen más lentos, cuando las cosas parecen más complicadas de lo que deberían, cuando el cansancio se acumula, y entonces cada demora externa se convierte en un reflejo de la demora interna, en un recordatorio de que ya no somos tan ágiles como antes. Y en lugar de aceptar ese hecho con calma, lo transformamos en un enojo dirigido hacia afuera. Pero lo cierto es que esa impaciencia no lastima solo a los demás, también nos envenena a nosotros, porque cada explosión de irritación sube la tensión, acelera el corazón, nubla la mente, nos deja con un sabor amargo que nos roba la paz durante horas. Julie empezó a comprender que mantener la paciencia no era una cuestión de carácter, sino de práctica, de disciplina emocional, de aprender a poner un espacio entre el estímulo y la respuesta. Descubrió que, cuando notaba la impaciencia subir, lo primero que debía hacer era respirar hondo, contar hasta 4 al inhalar y hasta 6 al exhalar, y ese simple ejercicio le daba un segundo de distancia que era suficiente para elegir no soltar una frase hiriente. Al principio le costaba, pero con el tiempo esa pausa se volvió más natural, y cada vez que lograba sostener el silencio en vez de lanzar una queja, se sentía más dueña de sí misma, más fuerte en el buen sentido, más capaz de dirigir su energía hacia un gesto constructivo en lugar de un ataque destructivo. Comprendió también que la paciencia no se recupera en medio del incendio, sino que se cultiva en los momentos tranquilos. Empezó a practicar actividades que la ayudaban a bajar el nivel de estrés general: caminatas suaves, escuchar música relajante, beber agua con calma, hacer estiramientos sencillos, y esas rutinas diarias fortalecieron su capacidad de permanecer serena cuando llegaban las pruebas. Al mismo tiempo, decidió adoptar una costumbre nueva. En lugar de mirar con dureza al que tardaba, buscaba un detalle positivo para comentarle. Así, la siguiente vez que vio al mismo cajero le sonrió y le dijo: «Se nota que estás aprendiendo rápido», y el rostro del joven se iluminó con gratitud. Esa experiencia le mostró que un gesto de paciencia no solo evitaba el conflicto, sino que creaba un pequeño vínculo humano que dejaba a ambos en mejor estado de ánimo. Lo que al principio parecía un esfuerzo artificial se convirtió poco a poco en una nueva manera de estar en el mundo, en una forma más ligera de relacionarse con quienes la rodeaban. Cada vez que lograba contener la impaciencia y transformarla en un gesto amable, sentía que la vida se hacía más suave, que los demás respondían con más cariño, que sus propios días terminaban con más paz. Descubrió que la paciencia no era un regalo para los otros, sino también para ella misma, porque le ahorraba discusiones, tensiones y dolores de cabeza, porque le permitía conservar relaciones en vez de desgastarlas, porque le daba una sensación de serenidad que era mucho más valiosa que la satisfacción momentánea de soltar un reproche. En el fondo, la gran enseñanza fue que cada estallido de impaciencia construye un muro, mientras que cada gesto de paciencia construye un puente, y que a su edad, lo que más necesitaba no eran muros, sino puentes que la mantuvieran unida a quienes la amaban. Poco a poco, con constancia, fue transformando su modo de reaccionar, y con esa transformación también recuperó la confianza en sí misma, porque dejó de sentirse una persona áspera y volvió a sentirse alguien cálido, alguien que inspira tranquilidad, alguien a quien da gusto visitar y escuchar. En esta quinta etapa, Julie entendió que la paciencia es una de las formas más visibles del amor, porque es el modo en que demostramos a los demás que los valoramos por encima de nuestra prisa, que su presencia merece nuestra calma, que su error no es una amenaza, que su lentitud no es un motivo de desprecio, y al asumirlo así, su mundo cambió. Ya no se trataba de soportar a la gente, sino de compartir con ellos un espacio de respeto y comprensión. Y con cada día que elegía esa paciencia, el círculo de soledad se reducía, la calidez regresaba, y la vida volvía a sentirse como un lugar habitable y pleno. La sexta etapa de este camino se adentra en un terreno engañoso, porque a primera vista parece inofensivo, incluso positivo, ya que hablar mucho puede interpretarse como vitalidad, como riqueza de historias, como deseo de compartir, pero cuando ese impulso se convierte en costumbre de monopolizar la conversación, en la tendencia a llenar cada silencio con nuestras anécdotas, en la incapacidad de dar espacio a la voz del otro,
Lo que empieza como entusiasmo termina percibiéndose como invasión. Como ruido, como una forma de invisibilizar a quienes están enfrente, y esa costumbre, con el tiempo, erosiona la conexión y deja al hablador rodeado de silencios cada vez más largos porque los demás prefieren retirarse en lugar de competir por un espacio que nunca se les concede. Julie aprendió esta lección de una manera dura, cuando una tarde, durante una llamada con su hija, recibió un comentario que la dejó en silencio, porque su hija le confesó que sentía que no la escuchaba, que cada vez que intentaba contarle algo importante la conversación terminaba girando de nuevo hacia las experiencias, los consejos y las historias de Julie, y que eso la hacía sentir poco valorada, poco vista, como si su vida no importara tanto como las lecciones del pasado. Aquella confesión fue como un golpe, porque Julie siempre se había enorgullecido de ser una gran conversadora, de mantener vivas las historias familiares, de transmitir sabiduría, pero nunca había percibido que en su afán por compartir había terminado silenciando a los demás. Recordó entonces cuántas veces sus nietos habían intentado hablarle de algún juego, de algún problema escolar, y ella, en lugar de escuchar hasta el final, los interrumpía con un consejo, con una comparación de «cuando yo tenía tu edad», o con una solución rápida que cortaba la emoción del relato. Y comprendió que, sin mala intención, había estado enseñando a sus seres queridos a callar frente a ella, porque sabían que no tendrían espacio para expresarse. El exceso de palabras no siempre nace del egoísmo, muchas veces nace del deseo genuino de compartir, de ser útil, de transmitir lo aprendido, pero el efecto es el mismo si no se equilibra con la escucha. Julie entendió que escuchar es mucho más que quedarse callada mientras el otro habla, es poner atención real, es interesarse, es mirar a los ojos, es dejar que el otro complete su idea sin interrumpir, es resistir la tentación de contar inmediatamente una experiencia parecida, es permitir que la otra persona sienta que su voz importa tanto como la nuestra. Al principio le resultó extraño, porque estaba acostumbrada a ser el centro de la charla, a sostenerla con sus anécdotas, pero poco a poco fue descubriendo la belleza de escuchar de verdad. En la siguiente llamada con su hija, se propuso preguntar y luego guardar silencio, se propuso no intervenir hasta que ella hubiera terminado, y al hacerlo notó algo que hacía años no percibía: su hija se relajaba, hablaba más tiempo, se abría con más confianza, compartía detalles que antes se guardaba. Ese cambio fue un despertar, porque le mostró que la conexión no se crea hablando más, sino escuchando mejor. Julie empezó a practicar la escucha también con sus nietos, dejando que le explicaran con paciencia las cosas que les interesaban, aunque no las entendiera del todo, mostrando curiosidad en lugar de juicio, haciendo preguntas en lugar de comparaciones, y pronto descubrió que esos momentos se volvían más ricos, que los nietos la buscaban más seguido, que la miraban con ilusión porque sabían que ella les daría el espacio que otros adultos no les daban. Y lo mismo ocurrió con sus amigas. En lugar de competir por quién tenía la historia más interesante, comenzó a disfrutar de ser testigo de las historias ajenas, a celebrar lo que contaban sin tener que superar con su propio relato, y eso transformó la dinámica de sus encuentros en algo mucho más ligero y amoroso. Comprendió que escuchar es un acto de amor, que cuando prestamos atención estamos diciendo sin palabras «me importas», «tu experiencia es valiosa», «tu voz merece espacio», y que ese mensaje es mucho más poderoso que cualquier consejo o cualquier lección. Comprendió también que hablar menos no significa renunciar a expresarse, sino elegir con cuidado qué compartir, cuándo hacerlo y de qué manera, para que sea recibido como un regalo y no como una carga. La práctica de escuchar la llevó a otro descubrimiento, que en el silencio del otro también se encuentra sabiduría, que no siempre necesitamos responder con una historia propia, que a veces basta con sostener un momento de quietud, con asentir, con decir «te entiendo» y dejar que el otro continúe. Descubrió que la comunicación no es un monólogo disfrazado de diálogo, sino un intercambio, un baile en el que se alternan las voces, y que para que ese baile sea armonioso es necesario aprender a ceder espacio, a dar un paso atrás para que el otro brille. En esta sexta etapa, lo que comenzó como un doloroso reproche se transformó en un regalo, porque le permitió a Julie redescubrir la importancia de callar a tiempo, de escuchar con el corazón abierto, de valorar el presente del otro tanto como su propio pasado. Y al hacerlo, recuperó vínculos que estaban debilitados, prolongó conversaciones que antes se cortaban pronto, y devolvió a su vida la riqueza de sentir que no solo tenía algo que decir, sino también mucho que aprender de quienes la rodeaban.
El cambio fue tan profundo que incluso su propia percepción de sí misma se transformó, porque dejó de verse como la narradora solitaria de historias antiguas y empezó a sentirse parte de un coro, parte de una conversación viva en la que cada voz importaba, y en la que ella no necesitaba dominar para ser importante, porque su valor estaba también en su capacidad de escuchar, de sostener, de acompañar. Así, su vida volvió a llenarse de voces nuevas, de historias frescas, de matices que antes pasaban desapercibidos, y la soledad que la había rodeado durante tanto tiempo se disipó al ritmo de las palabras que ahora sabía dejar fluir desde los demás. La séptima etapa de este camino se centra en un hábito que a menudo se confunde con fortaleza, con carácter, con dignidad, pero que en realidad esconde un muro que nos separa de los demás y nos condena a la soledad sin que lo notemos. Y ese hábito es la costumbre de rechazar la ayuda, de empujar hacia afuera la mano tendida, de responder con un yo puedo sola. Incluso cuando el cuerpo tiembla, de obligarnos a cargar un peso que nos quiebra la espalda solo para mantener la apariencia de autosuficiencia, de negar a los demás la oportunidad de cuidar de nosotros por miedo a parecer débiles, y aunque esa actitud nace de un orgullo comprensible, de un deseo de no ser carga para nadie, lo cierto es que al cerrarnos de esa manera vamos minando poco a poco los vínculos que podrían sostenernos, vamos privando a los demás de la alegría de ser útiles. Vamos dejando que la independencia se transforme en aislamiento. Julie lo vivió en carne propia una tarde al regresar del mercado. Cuando intentaba levantar una bolsa demasiado pesada, sus brazos temblaban, su espalda dolía, y un joven se acercó con una sonrisa amable para ofrecer ayuda, pero ella, con ese orgullo aprendido durante años, sonrió forzadamente y respondió no, gracias, estoy bien. Aunque en realidad no lo estaba, y terminó arrastrando la bolsa con esfuerzo hasta llegar a casa, agotada, adolorida, y sobre todo con un sentimiento de vacío que no sabía explicar. Porque en ese acto de negarse había sentido como se deslizaba un hilo invisible de soledad, como si hubiera cerrado una puerta que pudo haberla acercado a alguien. Esa noche, mientras descansaba con el cuerpo tenso y la mente inquieta, comprendió que su negativa no había sido un gesto de fuerza, sino de miedo, que no había protegido su dignidad, sino que había reforzado su aislamiento. La verdad que descubrió después es que pedir y aceptar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de confianza, una invitación a la cercanía, un recordatorio de que la vida se sostiene mejor cuando se comparte, y que cuando permitimos que alguien nos ayude no solo aligeramos nuestro propio peso, sino que ofrecemos a la otra persona la satisfacción de sentirse necesaria, de sentirse valiosa, de sentir que puede contribuir a nuestra vida. Julie entendió que, si nunca hubiera necesitado nada de nadie, habría privado a muchos de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de la oportunidad de demostrar su cariño de manera concreta, porque el amor no se expresa solo en palabras, se expresa en gestos de apoyo, en cargas compartidas, en favores sencillos que construyen puentes invisibles entre los corazones. Fue entonces cuando decidió cambiar su costumbre. La próxima vez que alguien le ofreció ayuda, respiró hondo y en lugar de responder con la negativa automática, dijo sí, gracias, me vendrá bien, y ese simple sí tuvo un efecto inmediato, porque el joven que la ayudó sonrió aún más, porque ella se sintió acompañada y no derrotada, porque el peso no fue solo físico sino también emocional y se volvió más ligero. A partir de ahí, se abrió a pequeños gestos, dejar que su hija le alcanzara algo en la cocina, aceptar que un vecino le llevara una bolsa, pedir a su nieta que le explicara un detalle de su teléfono, permitir que su amiga Emily la recogiera en coche para no caminar demasiado. Y en cada uno de esos gestos no sintió humillación, sino conexión, porque cada vez que aceptaba ayuda nacía una conversación, una risa, un agradecimiento, un momento compartido. Con el tiempo descubrió que esa apertura fortalecía sus relaciones en lugar de debilitarlas, porque cuando alguien puede ayudarnos siente que forma parte de nuestra vida, siente que su presencia importa, siente que su esfuerzo tiene sentido. Negar constantemente esas oportunidades era como decirles no te necesito, no eres importante, y aunque no era la intención, ese era el mensaje que recibían, y con el tiempo dejaban de ofrecer, dejaban de insistir, dejaban de acercarse. Julie, al aceptar ayuda, estaba diciendo lo contrario, me importas. Tu gesto tiene valor, estamos juntos en esto, y esas frases no se decían con palabras, se decían con la actitud, con el sí pronunciado en el momento adecuado.
Entendió también que aceptar ayuda no significa perder independencia, significa practicar la interdependencia, esa forma madura de vivir en comunidad donde todos damos y recibimos, donde todos tenemos algo que ofrecer y algo que aceptar, donde la fuerza no se mide por la capacidad de cargarlo todo a solas, sino por la sabiduría de reconocer nuestros límites y abrirnos al sostén del otro. Julie comenzó a mirar con ternura su propio cuerpo, a reconocer que ya no tenía la misma resistencia que a los 30, pero que eso no la hacía menos valiosa, al contrario, la hacía más humana, más cercana, más capaz de inspirar a los demás con su humildad. Esa transformación la llevó a momentos de verdadera alegría, como cuando uno de sus nietos adolescentes, al ayudarla a mover una caja, le confesó que se sentía feliz de poder hacer algo por ella, que siempre había recibido tanto de su abuela y que ahora le gustaba poder devolver aunque fuera un poco. Ese comentario la conmovió profundamente, porque comprendió que aceptar ayuda no solo era un beneficio práctico, sino un regalo emocional para quien la daba, y que al permitirlo estaba fortaleciendo los lazos de cariño que mantenían unida a su familia. En esta séptima etapa, la lección fue clara. La independencia absoluta es una ilusión que nos condena a la soledad, mientras que la apertura a recibir nos devuelve la pertenencia, nos devuelve la cercanía, nos devuelve la calidez de sentir que no estamos solos. Julie dejó atrás el muro del orgullo y eligió los puentes de la vulnerabilidad compartida, y en esos puentes encontró la compañía que tanto había extrañado, porque descubrió que no se trataba de cargar con todo, sino de caminar acompañada, y que cada vez que aceptaba una mano amiga, el mundo se hacía más ligero, más amable, más lleno de vida. La octava etapa de este camino se sumerge en una trampa especialmente insidiosa porque suele disfrazarse de virtud, de prudencia, de responsabilidad, y porque durante décadas ha sido premiada por la sociedad, ya que se valora a quienes saben administrar, a quienes saben ahorrar, a quienes no despilfarran. Pero cuando ese hábito de cuidar el dinero se convierte en una obsesión, cuando el miedo al gasto supera a la necesidad de vivir, lo que en otro tiempo fue una fortaleza se transforma en una cadena que impide disfrutar del presente, y ese hábito es la frugalidad extrema, la costumbre de negar placeres, de posponer experiencias, de decir no a casi todo lo que implique gastar, incluso cuando el bolsillo lo permite, incluso cuando el corazón lo pide. Julie había sido siempre una mujer organizada, cuidadosa con sus cuentas, experta en presupuestos, y gracias a esa disciplina había logrado vivir con tranquilidad, pero con los años ese mismo cuidado se convirtió en rigidez, en una desconfianza permanente hacia cualquier gasto que no fuera absolutamente imprescindible. Y así empezó a negarse cosas sencillas que habrían alimentado su espíritu, cenas con amigas, viajes cortos, ropa nueva, pequeños regalos para sus nietos, todo quedaba bajo la sombra de la pregunta, ¿y si mañana lo necesito? Esa mentalidad de escasez constante le había servido cuando era joven y tenía que sostener un hogar con recursos limitados, pero en la vejez, con los hijos ya adultos y con un ahorro suficiente para estar tranquila, se convirtió en un obstáculo que le impedía disfrutar lo que tanto había trabajado por construir. Julie se daba cuenta de que muchas veces elegía quedarse en casa en lugar de salir a tomar un café porque pensaba que era un gasto innecesario, rechazaba invitaciones de su amiga Emily a pasar un fin de semana en el campo porque le parecía un lujo excesivo, evitaba comprar flores para adornar su mesa porque se marchitan rápido. Y poco a poco esa actitud convirtió sus días en una rutina gris, sin sorpresas, sin celebraciones, sin recuerdos nuevos que acumular. Lo doloroso era que, al negarse esos pequeños placeres, no solo se privaba a sí misma, también privaba a los demás de su compañía, porque muchas de las experiencias que rechazaba eran oportunidades de encuentro, de risa, de compartir. Emily, que siempre había sido su compañera de aventuras, dejó de insistir en las salidas porque siempre recibía una negativa. Sus hijos dejaron de proponerle viajes porque sabían que diría que no, sus nietos dejaron de pedirle que los acompañara al cine porque pensaban que no querría gastar, y así, sin proponérselo. Julie fue cerrando puertas que llevaban directamente a la alegría. La toma de conciencia llegó un día en que, revisando viejas fotos, se dio cuenta de que la mayoría de sus recuerdos más felices estaban asociados a experiencias y no a objetos. Al viaje de juventud con sus amigas, a la tarde en que llevó a su hija a un concierto, al paseo en la montaña con su esposo, al cumpleaños en el que invitó a toda la familia a un restaurante. Y comprendió que lo que más recordaba, lo que más alimentaba su memoria, eran precisamente esos momentos que en su vejez estaba
negándose. Fue entonces cuando entendió que ahorrar para un futuro indefinido carecía de sentido si ese ahorro significaba renunciar al presente, porque el mañana es incierto y el tiempo para disfrutar, para reír, para bailar, es siempre ahora. Decidió entonces crear lo que llamó su fondo de alegría, una pequeña cantidad apartada exclusivamente para experiencias, para darse gustos, para decir que sí sin culpa. Ese simple gesto cambió su perspectiva, porque ahora, cuando Emily la invitaba, no pensaba en el gasto, pensaba en el fondo que había reservado para eso y podía aceptar con libertad. El primer fin de semana que pasó en el campo junto a su amiga fue una revelación, porque descubrió que había reído más en 2 días que en meses enteros, que había dormido con el corazón ligero, que había sentido el sol en la piel como si fuera una caricia renovada, que había vuelto a sentirse parte de la vida y no una espectadora encerrada en su casa. Comprendió también que gastar en experiencias no era un desperdicio, sino una inversión en recuerdos, en vínculos, en salud emocional. Cada salida, cada cena, cada viaje, por pequeño que fuera, le daba más energía, más alegría, más motivos para sentirse viva, y cuando regresaba a casa, en lugar de arrepentirse, se sentía agradecida de haber dicho que sí. Esa gratitud la motivaba a seguir usando su fondo de alegría con regularidad, a no dejarlo dormido, a alimentarlo con pequeños aportes, porque sabía que cada moneda puesta allí era una semilla de momentos que se convertirían en historias para contar, en sonrisas para compartir, en fotografías para guardar. En esta octava etapa, Julie comprendió que la vida no se mide por el dinero guardado en una cuenta, sino por las experiencias vividas con ese dinero, que la seguridad económica tiene sentido solo si sirve para sostener una existencia plena, que la prudencia no debe convertirse en miedo, y que los años de esfuerzo merecen ser celebrados con momentos de disfrute y no con un encierro basado en la escasez. Su transformación fue evidente para quienes la rodeaban, porque sus hijos comenzaron a verla de nuevo en las reuniones, sus nietos volvieron a pedirle que los acompañara, Emily recuperó a su compañera de aventuras, y ella misma volvió a sentirse en movimiento, rodeada de vida, enriquecida por cada sí que se permitía. Así descubrió que el equilibrio verdadero no está en gastar sin medida ni en guardar con obsesión, sino en encontrar ese punto donde el dinero sirve a la alegría y no la sofoca, donde se honra el esfuerzo del pasado viviendo plenamente el presente, donde se entiende que la riqueza más grande no está en lo acumulado, sino en lo compartido, en lo vivido, en lo disfrutado con quienes amamos. La novena etapa de este camino nos enfrenta a un hábito que se ha colado en muchas conversaciones entre abuelos, padres e hijos, tíos y sobrinos, un hábito que parece inofensivo porque se disfraza de sabiduría, de experiencia acumulada, de orgullo por haber vivido en mejores tiempos, pero que en realidad funciona como un veneno lento que separa a las generaciones, que crea resentimiento y distancia, y ese hábito es el de hablar hacia abajo a los más jóvenes, el de utilizar constantemente comparaciones con el pasado, el de imponer la idea de que lo nuevo es siempre peor, de que lo que ellos viven carece de valor en comparación con lo que nosotros vivimos. Julie lo descubrió un día que su nieto Noah, lleno de entusiasmo, le enseñaba una aplicación en su teléfono, contándole las funciones que usaba para estudiar, para jugar y para conectarse con sus amigos, y ella, casi sin pensarlo, soltó un comentario cargado de nostalgia y crítica. En mis tiempos no necesitábamos nada de eso. Los niños jugaban afuera y eran más felices. El rostro de Noah cambió en un segundo, la emoción se apagó y en pocos minutos se despidió con un pretexto, dejando a Julie con la amarga sensación de haber cometido un error, aunque no supiera exactamente cuál. Con el tiempo comprendió que esas frases, aunque estuvieran basadas en recuerdos sinceros, funcionaban como un martillo que golpeaba la confianza de sus nietos, porque lo que ellos escuchaban no era una lección de historia, sino un juicio, una invalidación, un mensaje que decía tu mundo no es válido, lo que te emociona no me interesa. Lo que vives es menos importante que lo que yo viví. Y esa percepción no solo dolía, también construía muros, porque nadie quiere compartir su pasión con alguien que la desprecia, nadie quiere abrir su corazón para que lo comparen con desdén. Así fue como Julie entendió que cada comentario de ese tipo era un ladrillo más en el muro de distancia que estaba creciendo entre ella y sus nietos. Ese descubrimiento la llevó a reflexionar sobre cómo había cambiado su manera de relacionarse. De joven, se había quejado de que sus propios padres a veces la trataban con el mismo tono de superioridad
que le repetían sin cesar que antes todo era mejor, que las nuevas costumbres eran un error, y recordaba la rabia que sentía, las ganas de alejarse, el deseo de demostrar su propio valor sin tener que escuchar sermones. Y sin embargo, sin querer, había repetido el mismo patrón con la generación que venía detrás. Fue doloroso aceptar esa verdad, pero también liberador, porque le mostró que aún estaba a tiempo de romper la cadena y de construir un puente en lugar de un muro. Decidió entonces transformar su actitud, dejar de mirar el mundo de los jóvenes con desdén y empezar a mirarlo con curiosidad. La próxima vez que Noah le mostró un juego en su teléfono, respiró hondo y en lugar de juzgar dijo: «Qué interesante, explícame cómo funciona», y se sorprendió al ver cómo su nieto se iluminaba al tener la oportunidad de enseñar, de mostrar su mundo, de sentirse tomado en serio. En ese momento Julie comprendió que lo importante no era entender a la perfección el juego o la aplicación, lo importante era mostrar interés, dar espacio, decir con los ojos y con las palabras: «Me importa lo que te importa». Y esa actitud no solo fortaleció su relación con Noah, también se extendió a sus otros nietos, a sus hijos, incluso a sus amigas más jóvenes, porque cada vez que en lugar de comparar elegía escuchar, en lugar de criticar elegía preguntar, la conexión florecía de nuevo. La costumbre de menospreciar lo nuevo no surge de la maldad, sino del miedo, de la inseguridad que sentimos cuando ya no comprendemos el mundo tan rápido como antes, cuando nos cuesta adaptarnos, cuando sentimos que quedamos rezagados, y entonces nos defendemos afirmando que lo antiguo era mejor, que lo nuestro era más auténtico. Pero esa defensa no protege nada, solo destruye, porque lo único que logra es cerrar la puerta a las generaciones que podrían acercarnos. Julie lo comprendió al recordar que su nieta solía mostrarle canciones nuevas, y ella respondía con frases como: «Eso no es música, música era la de antes», hasta que notó que la nieta dejó de compartirle lo que escuchaba. Cuando cambió su respuesta y dijo simplemente: «Ponme otra, quiero escuchar», vio renacer la complicidad que creía perdida. Ese cambio de actitud le enseñó que cada generación tiene sus propias luchas, sus propios retos, sus propias bellezas, y que no se trata de comparar cuál es mejor, sino de acompañarse mutuamente, de compartir lo aprendido sin despreciar lo nuevo, de construir un puente entre la memoria y la novedad. Julie descubrió que podía seguir contando sus historias del pasado, pero no como arma arrojadiza, sino como regalo, como una forma de inspirar, siempre acompañada de interés por lo actual, de preguntas sinceras, de apertura al presente. En esta novena etapa, la gran lección fue que la condescendencia no acerca, aleja, que la superioridad no educa, hiere, que la nostalgia no debe convertirse en desprecio, sino en memoria compartida, y que la verdadera sabiduría de la edad no está en imponer comparaciones, sino en tender puentes, en escuchar con respeto, en validar el mundo de los jóvenes al mismo tiempo que compartimos el nuestro. Así, Julie recuperó la risa con sus nietos, volvió a recibir mensajes espontáneos con fotos y canciones, volvió a sentirse parte de su universo, y en cada uno de esos gestos descubrió que no había perdido su lugar, solo necesitaba cambiar su tono para recuperarlo. La 10ª etapa de este camino se adentra en las trampas más silenciosas y más corrosivas, aquellas que no se ven en la superficie de la vida cotidiana, pero que van desgastando desde adentro hasta que un día descubrimos que la sonrisa se ha vuelto rara, que la esperanza se ha encogido, que el cuerpo se queja sin ser escuchado, y que el corazón carga un peso que nadie más puede ver. Uno de esos hábitos es el de aferrarse a los rencores y a los arrepentimientos, la costumbre de revivir una y otra vez las heridas del pasado, de repetir mentalmente las discusiones, las traiciones, las palabras dichas con veneno, de repasar los caminos no tomados, las oportunidades perdidas, las decisiones que hubiéramos querido hacer de otra manera. Julie había caído en esa trampa durante años, guardando en su memoria las ofensas de familiares y amigos, recordando cada palabra dura que había recibido, cada error que había cometido, y sin darse cuenta había convertido su interior en un archivo oscuro lleno de papeles que no se tiran, en una biblioteca donde lo que más se consultaba eran las páginas del dolor. Ese hábito no solo le robaba la paz, también le robaba la salud, porque cada vez que recordaba un episodio amargo sentía cómo se tensaba su cuerpo, cómo se le aceleraba el corazón, cómo su respiración se hacía corta, y esas sensaciones no eran imaginarias, eran reales. Eran señales de que su organismo estaba reaccionando como si la herida ocurriera en ese mismo momento.
La ciencia ha demostrado que el resentimiento sostenido aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmune, interrumpe el sueño, y Julie lo comprobó en carne propia, porque se levantaba cansada, porque sufría dolores sin explicación aparente, porque vivía en una tensión permanente que no encontraba alivio. El cambio comenzó cuando comprendió que el perdón no se da por los otros, sino por uno mismo, que soltar un rencor no significa justificar lo que se hizo, sino liberarse del peso que lo mantiene a uno encadenado al pasado. Una tarde, después de recordar por enésima vez un conflicto con una amiga que ya ni siquiera estaba en su vida, Julie tomó un cuaderno y decidió escribir todo lo que sentía, todas las palabras que hubiera querido decir, todo el dolor que había cargado, y cuando terminó, rompió esas páginas en pedazos y las tiró al viento. Ese gesto sencillo fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años, el aire fresco entró en su corazón y sintió, por primera vez en mucho tiempo, un alivio profundo. Desde entonces adoptó esa práctica cada vez que un recuerdo doloroso volvía con fuerza. Escribir, soltar, destruir, dejar ir. Con el tiempo descubrió que el pasado ya no la dominaba de la misma manera, que podía recordar sin volver a sangrar, que podía hablar de lo que ocurrió sin perder la calma, y que en ese espacio nuevo nacía la posibilidad de disfrutar el presente. El otro hábito que minaba su vida era la tendencia a ignorar los problemas de salud, a justificar los síntomas con frases como «es la edad», «ya pasará», «no vale la pena ir al médico por una tontería», y esa actitud la llevó a situaciones de riesgo, como el día en que se mareó al levantarse y casi se cae, pero en lugar de consultar lo atribuyó al cansancio. Hasta que una caída real la obligó a ir al hospital. Fue entonces cuando comprendió que ignorar las señales del cuerpo no era valentía, era descuido, y que cuidarse no significaba rendirse a la vejez, sino honrar la vida que aún tenía por delante. A partir de ese momento decidió escuchar los susurros de su organismo, beber más agua, alimentarse con más conciencia, caminar un poco cada día, acudir a sus revisiones médicas sin posponerlas, y sobre todo, tratar a su cuerpo como a un aliado al que debía respetar en lugar de como a un enemigo que debía castigar con indiferencia. La transformación final se completó cuando comprendió que no bastaba con soltar el pasado y cuidar el cuerpo, que también debía recuperar la alegría cotidiana, esa chispa que se había ido apagando en su rutina, la risa que se había convertido en un recuerdo lejano. Redescubrió la fuerza del humor cuando una noche aceptó la invitación de Emily a ver una película cómica, y se encontró riendo hasta las lágrimas, con el estómago dolorido de tanta carcajada, y al regresar a casa sintió una ligereza que hacía años no experimentaba. Entendió entonces que la risa no es un lujo, es un remedio, un ejercicio de juventud para el corazón, una medicina gratuita que fortalece las defensas, que baja el estrés, que limpia el alma. Desde entonces se propuso buscar a diario un motivo para reír, ya fuera con música, con un programa ligero, con un recuerdo gracioso, con una llamada a alguien que sabía cómo sacarle una sonrisa. Y ese hábito, tan simple, se convirtió en la llave que mantenía abierta la puerta de la vitalidad. En esta 10ª etapa, Julie reunió todas las lecciones aprendidas a lo largo de su recorrido, que la negatividad constante aleja, que descuidarse apaga, que resistirse a los cambios encierra, que aferrarse a los objetos asfixia, que la impaciencia hiere, que hablar sin escuchar aísla, que rechazar la ayuda debilita los vínculos, que la frugalidad extrema seca la alegría, que la condescendencia hacia los jóvenes levanta muros, y que aferrarse a los rencores o ignorar la salud roba la paz y la vida. Comprendió que cada hábito negativo es como una piedra en la mochila, y que liberarse de ellas no solo la hacía más ligera, sino también más disponible para la conexión, para la ternura, para la risa, para el amor. Así, la mujer que en otro tiempo se había sentido aislada, invisible, atrapada en rutinas de soledad, terminó recuperando un círculo de afecto, un espacio de dignidad y de alegría, no porque el mundo a su alrededor hubiera cambiado, sino porque ella eligió cambiar sus hábitos, porque eligió abrirse en lugar de cerrarse, soltar en lugar de retener, aceptar en lugar de rechazar, cuidar en lugar de descuidar, perdonar en lugar de rumiar, y reír en lugar de lamentar. Y en esa elección descubrió que nunca es tarde para volver a sentirse viva, que los años no son un obstáculo sino una oportunidad, que la verdadera fuerza no está en resistirse a todo, sino en permitirse recibir, en permitirse disfrutar, en permitirse amar y ser amada hasta el último día.